Nati, vos léeme lo que ponen porque yo no lo veo. No, no, estaban preguntando si se estaba grabando, pero ahí puse a grabar. Ah, está bien. Bien, entonces, por ejemplo, todos ustedes con la cuarentena se habrán vuelto chef y habrán cocinado alguna masa madre y todas esas cosas que yo no hice, aviso. Habrán utilizado levaduras, conocemos a los antibióticos de hace muchísimos tiempos, comemos yogur, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, algunos ríos tienen un olor putrefacto, todo eso está relacionado con los microorganismos, ¿sí? Entonces, no es que no los conocemos bastante, diría yo, falta muchísimo por conocer y todos los días se encuentran nuevos microorganismos. Bien, y en este sentido, lo que a nosotros nos interesa es estudiar un poco los microorganismos asociados al suelo, porque están muy asociados con los procesos edáficos. ¿Qué significa esto? Sobre todo con la formación o la composición del humus de la tierra. ¿Vieron la primera capa que ustedes pueden ver debajo de las hojarascas? Eso es una tierra más oscura, ¿sí? Con mayor cantidad de nutrientes que se llama humus y tiene que ver con la descomposición de los rastrojos que se hacen normalmente y la distribución de los nutrientes que los microorganismos pueden darle a esas plantas. Además, los microorganismos van a limitar la degradación del suelo y de alguna manera, digamos, es como que conforman una red, ¿sí?, que soporta esos nutrientes y no dejan que se laven. Y en ese sentido es importante porque cuando ustedes piensan en la agricultura, normalmente cuando uno observa, por ejemplo, los sembradíos, observa la presencia de monocultivos. Y esa presencia de monocultivos lo que realiza de alguna manera es la aparición de patógenos o enfermedades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de biodiversidad? Que era como tan importante que haya una gran cantidad de seres vivos, no sé la palabra seres vivos, de seres vivos que pudieran ser muy diversos entre ellos y que las interacciones entre ellos sean muy diversas. Bueno, cuando nosotros observamos un monocultivo, lo que sucede es que hay una reducción de esa diversidad. Y eso va a interferir obviamente en la formación del humus y va a impactar negativamente en la calidad y la riqueza de los suelos. Esos mismos suelos que nosotros vamos a utilizar para producir cultivos, ¿no? Entonces, los microorganismos en los últimos años van a cumplir estas funciones, digamos, más allá de que nosotros ahora conocemos a los microorganismos, sabemos cuáles son patogénicos para nuestras plantas y no, también nos damos cuenta que hay muchos de estos microorganismos que controlan a patógenos y que estimulan y fertilizan los cultivos, ¿sí? Y es lo que vamos a más o menos a ver hoy. Y bueno, Y tengo una pregunta, ¿en qué otros procesos nosotros ya estudiamos a lo largo de la cursada que están involucrados estos microorganismos? Por ejemplo, los microorganismos que viven en el suelo. perfecto. Y en el En la ciclo de fijación nitrógeno, de... por ejemplo. Perdón. ¿En qué? Habla Darío, habla que esto. No, dale, Sí, dale, Pablo, dale, Se dale. pelean por no contestar, es buenísimo. Íbamos a decir lo mismo, dale. En En el la ciclo- fijación del nitrógeno. Eso. muy bien. Les ganó Por Agustina. ejemplo, en Era el Agustina. ciclado de los nutrientes, ¿no? El ciclado de los nutrientes. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, ¿por qué estudiamos entonces esta microbiología del suelo? Bueno, por los medios de fertilización o la inoculación de las semillas que se ha hecho en los últimos años con algunos de estos microorganismos que sirven justamente para esto, para la fijación de nutrientes. Te hago una preguntita con Bien. eso, con respecto a eso, porque, digamos, yo lo que pensaba era que se inoculaba eso porque supongo que en la tierra no existe esos microorganismos, es por eso que inoculo en la semilla. No sé si, no te escucho muy bien, creo que es Roxana la que habla. Sí. Sí, sí, a ver, Ah, ¿ahí bien. se escucha? ¿Se escucha Sí, ahí? sí, pero terminé entendiendo lo último que dijiste, ¿por qué? ¿Por qué se inocula? Porque no están en la tierra. Bueno, en algunos casos están, ¿sí? Pero esa interacción entre ese microorganismo y la planta no necesariamente es simbiótica. Digamos, que esté cerca no implica que vaya a haber una simbiosis. Entonces, si vos lo inoculás a la semilla, esa interacción ya existe. Entonces, cuando vos lo que haces es sembrar esta semilla, esa semilla va a tener una ventaja con respecto a otra que no tenga esa inoculación, ¿sí? Y Ah, no perfecto. necesariamente, obviamente, en todos los suelos están.
porque eso depende mucho de los suelos. Ahora lo vamos a ver, digamos, qué es lo que sucede en determinados suelos. Ah, Más o menos queda claro hasta ahora por qué estudiamos. sí, 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 gracias. Igual lo vamos a ir. Bien, entonces, ¿por qué estudiarlos? Y bueno, porque vamos a tener reacciones de sinergismo y antagonismo con, por ejemplo, nuestras plantas y con otros microorganismos del suelo o otros componentes del suelo. Por ejemplo, una lombriz no es un microorganismo, pero es muy importante para nuestro suelo. Entonces, dentro de estas interacciones vamos a tener reacciones positivas, por ejemplo, que nos van a suministrar nutrientes, van a transformar compuestos orgánicos en inorgánicos que puedan ser tomados por las plantas, a la vez participan en el control fitogenético, y por otro lado, los hechos antagonistas, si quieren, es, por ejemplo, que sean parásitos, va a haber reacciones antagónicas o, por ejemplo, de competencia. Y eso hace que nosotros digamos, bueno, entonces tenemos que estudiar un suelo. Normalmente cuando uno, imagínense que tiene que realizar una siembra en algún lugar, uno normalmente pide un análisis de suelo. Y es muy importante estudiar no solamente físicamente ese suelo, sino biológicamente ese suelo, para saber con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Si vamos a tener algún microorganismo que termina siendo parásito de lo que nosotros vamos a sembrar. Esperen que yo me había notado algunas cosas. Ah, bien. Entonces, la distribución de estos microorganismos va a depender de muchas cosas, entre ellas la temperatura, el pH, pero también es importante entender que estos microorganismos a la vez van a ir modificando ese suelo para que ese suelo sea mejor para ellos. Otra de las razones es la presencia de raíces. Ustedes piensen que alrededor de las raíces va a poder formarse como una rizósfera, digamos, una cantidad de microorganismos que van a estar protegidos y a la vez van a obtener nutrientes. Piensen que alrededor de las raíces también se acumula agua, entonces esos microorganismos van a estar ahí, van a estar protegidos y van a obtener agua también, cosa que es muy importante. Entonces, imagínense un suelo sin plantas, es muy poco probable, va a haber obviamente microorganismos adaptados a ese tipo de suelo, pero es más probable encontrar una mayor cantidad de microorganismos en aquellos donde haya raíces, perdón. Sí, y un poco también Bien, relacionado a esto, con lo que ya les había sí, dicho Romy antes, de los monocultivos y de lo importante de la diversidad, en este caso de diferentes plantas, tiene que ver con estos exudados que liberan las raíces. ¿Sí? No todas las plantas, no todas las especies liberan al medio a través de sus raíces los mismos o el mismo tipo de exudados. Eso hace que la composición de bacterias asociada a la rizósfera de cada cultivo en particular se tenga como diferencias entre sí. Entonces también un poco pensarlo como, bueno, podemos encontrar mayor abundancia y mayor riqueza de bacterias asociada a la rizósfera de las plantas, y la diversidad de plantas va a permitir que haya más diversidad de bacterias porque los exudados que liberan son diferentes. Son distintos nutrientes que van a usar esas bacterias para poder, no sé, reproducirse y sobrevivir. Natalia, te hago una preguntita. Por eso decía de la incorporación de leguminosas cuando hago la rotación en una de las preguntas de la guía. ¿Es por ese motivo? Ay, no me acuerdo cómo era la pregunta de la guía. Lo que tienen las leguminosas, lo vamos a ver un poquito más adelante, que son las plantas que permiten, un poco relacionado con la pregunta que vos hacías antes, que permiten hacer relaciones simbióticas con unas bacterias que son los rizobios, que son las fijadoras de nitrógeno. Entonces, un poco está bueno incorporar leguminosas para mejorar la cantidad de nitrógeno disponible, pero como esto, ¿no? Si solamente ponemos leguminosas, hacemos un monocultivo de leguminosas, vamos a estar como yendo en contra de esa diversidad bacteriana que puede existir en el suelo, porque solamente vamos a estar seleccionando un tipo de bacterias. Ah, porque decían, ¿podrías explicar por qué es importante la incorporación de leguminosas en la rotación de cultivo? Bueno, por pero está esto. hablando de Por eso. eso, pero está hablando de rotación, Roxana, ¿no? Cuando hablamos de Ah, rotación es que va a haber más de un cultivo, Las rotaciones, por ¿no? ejemplo, la soja es Claro. un cultivo de verano. Entonces, en verano siembro soja, después siembro otro cultivo de segunda, que puede ser otro cultivo de verano, como hacia finales del verano. Después siembro un cultivo de invierno. Después siembro otra cosa, un cultivo de verano, pero de primera, y siembro soja de segunda. ya Como, entendí. Pensé que solamente hacían. Está bien, ya entendí el concepto. Gracias. no, de nada. Bien. Otra, otra particularidad de la distribución de los microorganismos es la estructura de agregación de ese suelo.
Entonces, por ejemplo, si tenemos un suelo muy compacto, ese suelo va a dar lugar solamente a microorganismos anaerobios. En cambio, si tenemos un suelo más suelto, ¿sí? Va a dar lugar a microorganismos aenrobios. ¿Qué Y sería el agregado, relaciona- Perdón. perdón, es la estructura del suelo, digamos, las Ah, partículas que forman la tierra, ¿sí? bien. Entonces, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, sacás una palada de tierra, evalúas si está muy compacta, ¿sí? O si está más desagregada. Por ejemplo, en los suelos que hay arena, va a estar más desagregada, ¿sí? Pero tampoco va a poder retener agua esos suelos. En cambio, en suelos menos arenosos van a poder retener agua, ¿sí? Entonces ahí va a depender de qué tipo de microorganismos puedan crecer, sean aerobios o aerobios. Y esto está muy relacionado con las prácticas de manejo agrícola, porque no sé si ustedes sabrán que hay prácticas de manejo agrícola que incorpora los rastrojos triturados en el suelo. Entonces lo que hace es una rotación directamente del agregado, ¿no? Entonces la ruptura y la incorporación. Esa ruptura e incorporación lo que va a hacer es que esos suelos, ¿sí? Sean más desagregados, más abiertos. Con lo cual va a favorecer un tipo de microorganismo que son los aerobios. Ahora, eso es un cambio que vos estás haciendo en la estructura del suelo, ¿sí? Porque capaz que esa estructura de ese suelo no era exactamente así. Entonces, como dijo Nati hace un ratito, vos vas a favorecer el crecimiento de un tipo de microorganismo con respecto a otro. Entonces, en los últimos años, lo que se está haciendo se llama siembra de cobertura, que es dejar el rastrojo sobre la superficie y dejar que los descomponedores actúen, ¿sí? Y vayan triturando e incorporando los nutrientes al suelo, pero sin que nosotros hagamos una labranza. ¿Entienden la diferencia? Claro, como que los dejan ahí para Sí, que la naturaleza haga lo que tiene que hacer y no los meten adentro como exactamente. haciendo. Claro, pues si vos los metes, lo que haces a la vez es rotar la tierra. Digamos, lo que antes se hacía con disco y arado, ahora solamente se le pasa el disco, digamos, se tritura. Nati debe saber más que es agrónoma. Nati, ¿querés agregar algo de eso? No, no, está bien, es simplemente eso, como en vez de una vez que se termina la cosecha, dar vuelta el suelo, porque la labranza es eso, es como lo que estaba en superficie termina estando por debajo. Y eso genera como no sé, los primeros 20 centímetros de suelo terminan dados vuelta, Mm, genera como un montón de complicaciones además, porque en ese lugar en donde se produce el corte, donde uno da vuelta, se empieza a generar como una capa que impide la infiltración después del agua. Pero eso termina dado vuelta, se incorpora, se aceleran procesos de degradación y aumenta la cantidad de aireación de ese suelo, ¿sí? Es un suelo más aireado y eso, como decía Romy, favorece los microorganismos que son aerobios, es decir, esos que pueden vivir libres en lo que sería la solución del suelo, no asociados a agregados. En cambio, en lo que sería la siembra directa o siembra de cobertura, al dejar el rastrojo en superficie, solamente como que se disminuye la invasión de la máquina y solamente se deposita la semilla en el lugar donde se va a germinar para cultivar el próximo cultivo de interés. Y entonces solamente hay menor intervención y el proceso de degradación se asemeja más a lo que sucedería si nosotros no interviniéramos ese ambiente. Son procesos de descomposición que se dan a más largo plazo, se mantiene una cobertura del suelo, eso evita las pérdidas de humedad del suelo porque están cubiertos y no están expuestos directamente a los rayos del sol, mantiene la humedad, favorece en este caso que la estructura del suelo se mantenga más parecida a lo que era originalmente, y entonces sí vas a tener algunos microorganismos que van a ser aerobios asociados a las partes del suelo donde sí tengo poros con aire, y otros microorganismos que van a ser anaerobios o anaerobios facultativos, que van a estar asociados a poros que están o llenos de agua o bien pegados a los agregados, como fijos a los agregados, en vez de libres en la solución del suelo. perfecto, Nati. Bueno, quedó más o menos claro, digamos, de qué va a depender esta distribución. Y Sí, otra cosa que queríamos resaltar era que recuerden que si bien nosotros estamos hablando de microorganismos y nos estamos refiriendo a planta, hay un montón de asociaciones que tienen que ver con la presencia de insectos, ácaros, ¿sí? Hay un montón de interrelaciones y que tal vez, ¿no? Con la labranza, muchas veces estos organismos también desaparecen.
y que desaparezcan estos organismos hace que desaparezcan las interacciones, y por lo tanto, nuevamente, es como que estamos favoreciendo la presencia de algunos microorganismos con respecto a otros. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar las bacterias, y lo primero que le habíamos puesto en la guía era que las bacterias, bueno, pueden ser de distintas, como ya vimos, pueden ser aerobias o anaerobias, ¿sí? Pero nosotros, para estudiarlas en el laboratorio, normalmente utilizamos una tinción que se llama la coloración de Gram, para distinguirlas entre unas y otras. Nosotros no pusimos en el apunte que esto tiene que ver con la pared celular de estas bacterias. Simplemente se lo damos para que ustedes sepan, porque tal vez cuando estén leyendo algún, no me sale la palabra, bueno, algún texto o algo así, van a encontrar que dice, bueno, esta bacteria es Gram positiva, Gram negativa. Pero las bacterias en sí también pueden tener un montón de formas, desde cocos a vibrios, ¿sí? Que es más o menos las imágenes que ven ahí. Pero con respecto a la agricultura, lo que nos interesa es estudiarlas debido a su importancia como nitrificantes, promotoras del crecimiento vegetal, simbióticas, fijadoras de nitrógeno y entomopatógenas. Esto es en grandes rasgos. Todas estas son unicelulares, pueden ser de vida libre o no. Cuando decimos de vida libre es que la célula, digamos, la bacteria está solita, ¿no? O puede estar asociada simbióticamente, como vamos a ver, que Nati se las nombró, en las leguminosas. Sí, solo aclarar que esas Sí. funciones que están ahí son como las funciones benéficas. ¿Se acuerdan el cuadrito que les mostró Romy al principio? Que tenía como una parte verde benéfica y una parte verde de antagonismo, porque hay un montón de enfermedades que también son producidas por bacterias. En plantas, Claro. por ejemplo, en cultivos hay un montón de enfermedades producidas por bacterias. Vamos a centrarnos en como la importancia desde el lugar de los beneficios que podemos obtener de estas bacterias. Pero no nos tenemos que olvidar que así todo y a pesar de estos beneficios, hay otros grupos de bacterias que pueden generar enfermedades en los cultivos, en animales, en nosotros. Sí. Sí. Es más, nosotros, quiero decir que capaz que esto les parece más desconocido, pero ustedes saben que hay un montón de enfermedades, ¿sí? Bacterianas. Cuando van al médico y les dan un antibiótico, es porque, ok, hay algunas enfermedades bacterianas, ¿sí? Bien, entonces, estas ya las vimos, así que puedo preguntar y decir, ¿cuáles eran las bacterias nitrificantes? ¿Cuál era su acción y qué hacían? Se matan por no contestar. Y transforman ay, no sale, el nitrógeno atmosférico a nitritos y nitratos para que la planta lo pueda asimilar. Asimilar. Bien. Y había distintas bacterias, ¿se acuerdan? Algunas eran fijadoras, otras eran desnitrificantes, otras nitrificantes, ¿sí? Y participaban todas ellas en el ciclo del nitrógeno. Perdón, tengo algo en la pared que me molesta. Bien, y habíamos visto algunos de los nombres que eran nitrosomonas o nitrobacter, ¿se acuerdan? Unas reducían y formaban nitritos y otras formaban amonios o nitratos. ¿Sí? Sí, oxidan el amonio nitrato. ¿Recuerdan? Sí. Sí, pero ojo ahí en algunas cosas que contestaron, que acá les está preguntando por bacterias nitrificantes. Si ustedes dicen que las nitrificantes transforman el nitrógeno atmosférico en amonio o el nitrógeno atmosférico en nitrito y nitrato, en realidad está mal, porque son dos procesos diferentes. Uno es el proceso de fijación, que agarra el nitrógeno atmosférico y lo transforma en otra forma de nitrógeno que es amonio o amoníaco, o en uno o en otro. Y esas bacterias pueden ser, como vamos a ver más adelante, que estén libres en el suelo o que estén en relación simbiótica con las plantas. Y después están las otras bacterias, por las que les preguntaba Romy, que son las nitrificantes, que lo que hacen es transformar ese amonio, después de que ya se transformó el atmosférico, en una forma que sí esté disponible para las plantas, como ser los nitritos y los nitratos. Pero son como dos procesos diferentes. Acuérdense que teníamos el proceso de fijación, el proceso de nitrificación y el proceso de desnitrificación. Pero son tres cosas distintas. Entonces, ojo con esos detalles, porque son procesos distintos que están llevados adelante por distintos grupos de bacterias y que tienen distinta relevancia en función de qué bacterias estemos estudiando.
en el esquema lo que ustedes tienen que ver es la parte de abajo, hacia abajo, ¿sí? A partir del amonio, las bacterias nitrificantes, estas van a tener nitritos y nitratos, ¿sí? Es como, esperen que puedo señalar, no me doy cuenta. Digamos, a partir de acá van a empezar a actuar las bacterias nitrificantes. Estas, vamos a ver que son otras bacterias, pero como para que ustedes recuerden la palabra nitrificantes, de amonio a nitrito o a nitrato. ¿Sí? Bien, y después teníamos bacterias que promovían el crecimiento vegetal, ¿sí? Que son bacterias de vida libre que poseen la capacidad de colonizar el sistema radical y que normalmente se las utiliza como biofertilizantes, obviamente son microorganismos vivos, digamos, los biofertilizantes están compuestos por estos microorganismos vivos que van a incrementar la disponibilidad de nutrientes, controlar los organismos fitopatógenos o estimular el crecimiento. Y nosotros les pusimos, bueno, yo acá les agregué algunas bacterias más, que son de este tipo, pero que había distintos mecanismos. Puede haber mecanismos directos o mecanismos indirectos. Los mecanismos directos tenían que ver con justamente o la fijación de nitrógeno o la solubilización de fosfatos, digamos, que son insolubles para la planta, entonces la transformación hace que sean solubles, o la producción de fitohormonas. Y los mecanismos indirectos tenían que ver con que estas bacterias podían producir algo, ¿sí? O excretar algo que actuaban directamente sobre organismos patógenos. Por ejemplo, la excreción de antibióticos, la reducción de hierro o la síntesis de enzimas que van a alisar la pared de los hongos, ¿sí? O también van a competir por, obviamente, los alimentos. Entonces, hasta ahora teníamos las bacterias nitrificantes por un lado, ¿sí? Ahora tenemos las bacterias que van a promover el crecimiento, que se las pueden llamar como biofertilizantes o inoculantes. Y recuerden que en este caso puede haber dos mecanismos. Un mecanismo que puede ser directo, que sabemos que esa bacteria lo realiza y por eso es mejor para la planta, beneficia a la planta, o mecanismos indirectos que hacen que de alguna manera combatan a los patógenos. ¿Quieres agregar algo, Nati? No, esa distinción, ¿no? El directo como que directamente beneficia a la planta. Producción de fitohormonas que estimulan, por ejemplo, el crecimiento radicular. Aporte de algún tipo de nutriente. Eso hace que la planta también pueda aprovecharlo de forma directa y mejorar su performance de crecimiento. O si no, mecanismos indirectos, afectando a cosas que pueden afectar a la planta. Hongos, bacterias, ¿sí? Como compitiendo por el espacio con otros patógenos, como decía Romy, generando antibióticos que evite el crecimiento de otras bacterias, capturando el hierro que está disponible en la solución del suelo y entonces evitando que esté disponible para otras bacterias u otros hongos, ¿sí? Como no la beneficia de forma directa a la planta, sino que evita que se vea perjudicada. Esos serían los mecanismos indirectos. Bien. Después teníamos estas bacterias que son las que, no sé si fue Irma la que habló hoy, bueno, me suena la voz de Irma, que eran las bacterias fijadoras del nitrógeno simbióticas, en donde sí hay una interacción de simbiosis entre el rizobio, ¿sí? Estas bacterias, y las leguminosas. Y lo que hacen es formar nódulos, y dentro de esos nódulos van a estar las bacterias, ¿sí? Que van a poder hacer la fijación directa de nitrógeno. Estas bacterias tienen una enzima en particular que se llama nitrogenasa, no sé si lo habíamos puesto, que lo que van a hacer es transformar el nitrógeno gaseoso y reducirlo a amonio, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto igual, ¿no? Habíamos visto los nódulos, ¿no? Sí. Ya no sé. ¿Qué significaba que sea simbiótica una relación? Que las dos se benefician. Perfecto, las dos se benefician. ¿Y cómo se beneficia a la bacteria y cómo se beneficia a la planta? ¿Qué obtiene cada una de beneficio? La bacteria recibe los carbohidratos. Y la otra ¿Y la planta? le suministra nitrógeno. Exacto. Los dos se ven beneficiados. Les conviene tener esta relación porque si no la planta tendría menos nitrógeno disponible y le costaría más adquirirlo. ¿Puede vivir sin ella? Podría, pero la verdad es que si no tiene nitrógeno va a terminar muriendo si no hay nitrógeno disponible. Y la bacteria necesita de esos hidratos de carbono que le ofrece la planta.
que los obtiene del floema de la planta. ¿Sí? ¿Se acuerdan dónde se producía la fotosíntesis mayormente? ¿En una planta? ¿Órganos? ¿En qué órganos? En las hojas. Mayormente en las hojas. ¿Y cómo llegan esos carbohidratos que se producen en las hojas hasta la raíz, en donde están los nódulos de las bacterias? Por el xilema. ¿Qué pasó? ¿Qué viajaba por el xilema? Floema. Por el floema. ¿Qué viajaba por el xilema? El agua Mm. y los nutrientes, los Minerales. minerales. Eso. El agua y los minerales. Y siempre iban hacia arriba. Y el floema, acuérdense, llega a toda la planta. ¿Sí? Entonces permite a través de los hidratos de carbono que se produjeron a través de la fotosíntesis en las partes fotosintéticas de la planta, llegar a través del floema hasta esos nódulos, ¿sí? Y poder aportárselos una parte a esas bacterias para que puedan hacer como todos sus procesos metabólicos y reproducirse. Sí, pero los dos se ven beneficiados, por eso les conviene estar juntos. Y forman esas estructuras que ven ahí en la foto, como esas bolitas, nódulos se llaman. ¿Sí? Seguimos. Bien. Y en estas bacterias, obviamente la formación de esos nódulos, lo que van a poder ver ustedes en diferencia entre las plantas es obviamente un mayor enraizamiento y un mayor crecimiento. Digamos que esto es visualmente, si uno están simbióticamente unidas a este tipo de bacterias, al tener más nitrógeno, ustedes van a ver las diferencias propias en la planta. Otro tipo de bacterias son las bacterias entomopatógenas, que obviamente son patógenos de insectos y ácaros. Nosotros les hemos puesto el ejemplo de Bacillus thuringiensis, y que tienen la capacidad de producir estos cristales proteicos con propiedades insecticidas. Obviamente afectan a lepidópteros y otro tipo de insectos, y lo que sucede es que estos lepidópteros lo que hacen es ingerir a las bacterias. Esas bacterias producen un tipo de toxina que se van a solubilizar como cristales, se van a activar dentro del intestino del insecto, van a romper una primera capa de tejido intestinal, van a llegar al intestino y ahí van a empezar a diseminarse por todo el organismo. Y esto va a terminar, lo que va a terminar sucediendo es que obviamente como una pudrición, si quieren, desde adentro hacia afuera del insecto. Entonces, normalmente, bueno, nosotros le dimos este ejemplo porque queremos que se acuerden de Bacillus thuringiensis como una bacteria entomopatógena. No sé si tenía otra más de esto. No. Nati, no sé si querés agregar algo de esto. Sí, un dato de color que no sé si lo saben. ¿Escucharon hablar del maíz BT? ¿No? Sí, lo escuchamos. Sí. ¿Y saben por Sí, qué sí, es sí. el BT? ¿El maíz BT? Por el Bacillus thuringiensis. Muy bien. Exactamente. El BT del maíz BT viene dado por Bacillus thuringiensis. Y lo que hicieron es modificar genéticamente esas plantas para agregarles la capacidad de poder generar estas toxinas que genera este Bacillus. Entonces, cuando vienen las orugas de las plantas y quieren comer ese maíz, lo que sucede es lo mismo que en este ejemplo que les mostró Romy recién. En vez de producirlo la bacteria directamente, en este caso la planta puede producir esa misma toxina del Bacillus. Y entonces la oruga se come ese pedazo de planta y tiene el mismo proceso de muerte horrorosa que sufren con estas toxinas que produce esta bacteria. Porque resiste la plaga del bacilo, dice Darío. No, ojo, no es que resiste la plaga del bacilo. Genera en sus tejidos, va a tener la capacidad de producir esta toxina. Esta toxina que afecta a, en este caso, este grupo de insectos, a estas orugas. Entonces, la oruga viene, se come el tejido de la planta y está incorporando en ese tejido de la planta esta toxina del bacillus. No es que la planta es resistente al bacillus. ¿Sí? Ok, ahí quedó claro. Bueno, nada, un dato de color. Muy bien, muy bien. ¿Hay algún problema con eso ahora, no, Nati? Porque como que es... Ay, perdón. No, como que se había probado el maíz BT y ahora hay como una vuelta atrás, pero no sé bien por qué.
No sé si sabes. Hasta donde sé, la mayoría de los maíces que se siembran son maíces BT. BT. Sí, Bien. sí, porque hay como muchas enfermedades que se comen la planta, la parte como inferior del tronco de las plantas y se terminan volcando. Y entonces la forma de evitarlo fue justamente con esta, a gran escala siempre estamos hablando, ¿no? Y Como agregar genéticamente el gen. Sí. Perfecto. En Roxana, ¿qué querías preguntar? Yo decía de este bacillus siempre que se toma una cepa o directamente este bacillus. Para hacer la modificación, lo que se hace es estudiar qué genes de esa bacteria, de ese bacillus, son los que permiten sintetizar esa toxina. Y ese gen es el que se introduce en el genoma de la planta. Y entonces la planta va a poder expresar esa información que vino de un gen, que era en este caso de una bacteria, la va a poder expresar la planta por sí misma y va a poder generar entonces esa toxina. Pero es a partir de la información de un gen que se introduce en el genoma de la planta. Por eso se llaman plantas transgénicas, ¿sí? Porque hay como la información que estaba en un gen de una bacteria se pasa a la información de los genes ahora de una planta, en este caso. Ah, gracias. No, de nada. Digamos que va a estar en todas las células, Roxana. En todas las células de la planta va a estar esta información. Eso es lo importante. Bueno, igual lo vamos a ver la clase que viene, ¿no, Nati? El próximo tema vamos a ver bien. Sí, no sé si la que parte viene genética. justo, pero vamos a ver como si algunas cosas de genética. Empezamos a ver la unidad que viene. A ver, 2 segundos que admito aquí. Bien. Bien. Y ahora vamos a pasar a los hongos, que son los otros grandes grupos de organismos o microorganismos que hay en el suelo. Y en esto vamos a incluir organismos que no son microscópicos, ¿sí? Y nosotros cuando vimos el reino hongos no se los contamos, no contamos las partes que tenían, pero lo que nos importa en este caso es saber que todos los hongos o pueden ser unicelulares, que los vamos a llamar casi siempre levaduras, ¿no? Que ustedes las conocen, las utilizamos para cocinar, o pueden ser multicelulares y van a presentar un micelio que va a estar formado por hifas. Imagínense las hifas como si fueran grandes hilos. Entonces, miren el champiñón que tienen acá a la izquierda, ¿sí? Nosotros vamos a ver, si ustedes desgranan ese champiñón, van a ver que no es compacto, ¿sí? Y está formado por hifas, y esas hifas, obviamente, esa dureza que se le da es porque tiene una pared celular. Lo que a nosotros nos importa es que ustedes como que recuerden esto, que va a haber hongos unicelulares, que vamos a llamar levaduras, y va a haber hongos que formen hifas, que pueden tener septos o no tener septos, digamos, divisiones entre ellos. Y esto se los contamos porque nosotros queríamos estudiar también dentro de este grupo, aunque no son microorganismos, los hongos micorríticos, ¿no? En donde la hifa del hongo se puede desarrollar o por fuera de la raíz o por dentro de la raíz. ¿Y para qué va a ser esto? Digamos, puede haber una simbiosis y la simbiosis lo que va a provocar es que aumente la superficie de contacto del hongo. Es decir, que si ustedes tienen la raíz, este hongo, al hacer una simbiosis, ¿no? Y al alargar sus hifas, lo que va a haber es una mayor absorción de nutrientes por parte del hongo que van a beneficiar a la planta. En particular, nosotros le nombramos a estos hongos que forman como arbustos dentro de las células vegetales, que se llaman los arbusculares. ¿Y para qué sirven estas micorrizas? Bueno, lo que van a hacer es traslocar, obviamente, fósforo, nitrógeno y agua hacia la planta. Entonces hay una mayor superficie, digamos, es como que si ustedes tuvieran una raíz pequeñita, pero al estar los hongos micorríticos, lo que va a suceder es que amplía el lugar de absorción para esos nutrientes. Creo que Profe, tenía uno más. ¿podrías explicarlo de nuevo que no me quedó muy claro la parte de la simbiosis? Bien, en este caso hay una simbiosis. ¿Qué significa una simbiosis? Que los dos van a salir beneficiados. Ustedes ya saben, por lo que dijo una compañera hoy, que, por ejemplo, cuando había una simbiosis entre las bacterias y las plantas, lo que le proporcionaba era carbohidratos. Bueno, acuérdense que los hongos son autótrofos o heterótrofos. 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 Entonces, si hay una simbiosis con la planta, nuevamente lo que va a obtener el hongo de la planta va a ser los carbohidratos.
Por eso es el lado del hongo, digamos. El hongo se ve favorecido, obtiene los carbohidratos. Ahora, cuando estos hongos pueden estar sobre la superficie de la raíz o incorporarse dentro de la raíz, lo que van a hacer es alargar sus hifas. Y en ese sentido, les vuelvo a decir que no son organismos unicelulares, ¿sí? Van a tener muchas células. ¿Qué significa que alarga sus hifas? Imagínense como una gran cabellera, ¿sí? Que puede invadir como si fuera una raíz. Entonces, estos hongos a la vez lo que pueden hacer es tomar fósforo, tomar nitrógeno y tomar agua y llevarlos hacia la planta. Entonces, lo que hacen es, a la planta le dan fósforo, nitrógeno y agua y ellos reciben carbohidratos. Esa es la simbiosis que se produce. No sé si fue más claro. Sí, profe, perfecto. Y ahí se generarían las micorrizas, digamos. Ya, la micorriza es el hongo, digamos, y el hongo que produce esa cabellera, si querés. Sí, exactamente. Pero esto para que les quede claro, va a haber hongos que se inserten dentro de las células y dentro de la raíz, y otros que estén solamente sobre la epidermis, ¿sí? En ambos casos se va a formar esa micorriza. Nati, ¿querés agregar algo? Sí, quería, como otra vez, como datos de color, pero me parece que sirven para Sí, por para ahí acordarse. entender un poco más. Vieron que las bacterias fijadoras de nitrógeno, sobre todo, aportan nitrógeno. Bueno, a mí me es más fácil acordarme que los hongos micorríticos, sobre todo, aportan fósforo. Y me es fácil acordarme esto porque el fósforo, no sé si ustedes lo saben esto, es un elemento que es inmóvil en el suelo. ¿Qué significa? El nitrógeno, como nitrato, como nitrito, se puede mover por la solución del agua. Cuando está en una parte donde hay agua en el suelo, puede moverse grandes distancias, si quieren. Pero el fósforo no, está como fijo en el lugar donde se produce un fósforo en estado soluble que lo puede usar la planta, se queda ahí. No es que va a poder viajar por el suelo hasta llegar a la planta. Entonces, la cantidad de fósforo que va a estar disponible para la planta es solamente aquel donde sus raíces van a llegar a explorar esa superficie de suelo. Entonces, los hongos micorríticos lo que hacen es asociarse con esas raíces y, como decía Romy, aumentar la cantidad de suelo explorado, el volumen de suelo que se explora. ¿Y qué quiere decir esto? Que hasta 10 o 12 centímetros más de lo que sería el ancho de una raíz, incluso lo pueden explorar estos hongos, ¿sí? Que están en relación simbiótica con las... Ay, perdón, pero están pasando unos camiones, no es que... No, no estoy en no el se escucha, campo, Nati, igual. Ah, pero yo sí como lo siento re fuerte. Bueno, entonces eso, ¿no? Como sobre todo fósforo, súper importante. Y obviamente van a agarrar todo lo que venga por el camino. Entonces también van a llevar nitrógeno, que va a estar en la solución de suelo, y también van a aportar agua, que es súper importante cuando tenemos algunas plantas que están en una situación con un poco de estrés hídrico. Poder explorar mayor superficie del suelo para intentar encontrar más cantidad de agua. ¿Sí? Pero eso, como pensar que el fósforo, al ser inmóvil, claramente vamos a tener un beneficio en plantas que tienen estas asociaciones micorríticas versus aquellas plantas que no las tienen. Y en la naturaleza hay un montón de estos hongos micorríticos, son mucho más, menos específicos, si quieren, que lo que sucedía con las leguminosas y los rhizobios, y en este caso hay un montón de asociaciones, desde árboles hasta plantas para hacer cultivos. Y lo que ven ahí es esa foto que tiene el dibujito que tiene Romy, fíjense que este es un hongo endomicorrítico, porque se va a meter adentro de la corteza de la raíz, fíjense, y genera estas como crecimientos dentro de las células, y por eso se llaman arbusculares. Fíjense que los nombra en la guía como hongos micorríticos arbusculares, porque forman estas estructuras como de arbolitos, como ramificadas dentro de la célula. ¿Sí? Dentro de la célula sucede eso, y fíjense la hifa que sale para explorar la superficie de suelo por fuera de la raíz. Nada más. Bien. Otro tipo de hongos eran los que son promotores del crecimiento vegetal y que también son antagonistas de fitopatógenos. ¿Qué significa esto? Que estos hongos, aparte de ayudar a la planta a crecer, lo que hace es combatir a otros patógenos. Y en este caso, lo que les puse es el ejemplo de Trichoderma arsanium, que acá tenemos otro patógeno, y dice micelio porque va a ser otro hongo. Lo que produce va a ser un enrollamiento, va a degradar con sus enzimas la pared celular de ese otro hongo, y entonces de esa manera va a liberar, si quieren, a la planta de este patógeno.
obviamente produce competencia directa por el espacio y por los nutrientes, pero también producen metabolismos, ¿no? Metabolitos que le pueden servir a la planta o actuar de antifúngicos, o bueno, como puse ahí, enzimas hidrolíticas. Y en ese sentido es importante porque de alguna manera ustedes tienen que pensar que los patógenos, ¿sí?, lo que hacen es limitar el crecimiento de las plantas. En cambio, si nosotros tenemos de alguna manera un hongo que lo que hace es competir con con un patógeno, lo que va a permitir es que esa planta pueda desarrollarse. A la vez, estos hongos lo que hacen es obtener nutrientes también para las plantas. Pero normalmente no están en simbiosis, ¿sí?, sino que están sobre la superficie, o sus hifas están tocando la corteza o la epidermis, pero no hay una simbiosis real. No sé qué iba. Me olvidé. Perdón, tengo el camión acá afuera y escucho el... No, y acuérdense esto No sé. que hablábamos, lo mismo que con las bacterias, con las PGPR, con las bacterias promotoras de crecimiento, que había mecanismos directos y mecanismos indirectos. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Son mecanismos como indirectos. Evita que haya otros hongos patógenos que puedan infectar a la planta. Un ejemplo es este tricoderma, es súper conocido, se usa también para aplicar en cultivos en grandes superficies. Es un hongo que por ahí lo vieron ustedes en algún momento, es un hongo verde que crece sobre la superficie del suelo. No sé si alguno tuvo una experiencia, pero se usa en cultivos extensivos y en cultivos intensivos. No se usa como por ahí a gran escala en cultivos extensivos, pero sí en productores pequeños usan, por ejemplo, tricoderma, la aplicación, como una suspensión y riegan con eso los cultivos, ¿sí?, o los suelos para evitar que se propaguen hongos fitopatógenos. Bien. Nos queda un grupo que son los hongos entomopatógenos. Espera, Romy, que Roxana tiene una pregunta. Sí. Cuando nosotros decimos antagónicos, ¿no?, de los fitopatógenos, ¿qué queremos expresar? Pues yo lo tomaba como que el antagónico es como un tercero que yo involucro, por ejemplo, en mi campo, para en defensa a alguna plaga. Pero no sé si está viendo que el concepto que él tomaba allí. Sí, antagónico es como el enemigo natural de. Y entonces, ¿cómo es antagónico de organismos fitopatógenos? Sería como el enemigo natural de aquellos microorganismos que pueden afectar a las plantas. Por ejemplo, el enemigo natural de hongos que afectan a las plantas, en este caso. Gracias. De nada. Bien, dentro de los hongos, entonces, entomopatógenos, habíamos visto ya las bacterias que eran entomopatógenos, pasa algo muy similar. Estos hongos lo que hacen es romper la cutícula mediante procesos enzimáticos, ingresar al insecto y producir una colonia de hongos que se va a desarrollar dentro de este insecto, que va a producir toxinas y luego va a ser liberados. Esto, les pusimos el ejemplo, no sé si este ejemplo se lo puse yo o Nati se lo habíamos puesto. Ahora No, está este ejemplo en la guía. Sí. Ah, perfecto. Pero bueno, pueden ver en el libro que le pusimos abajo que hay muchísimos de estos ejemplos y van a ver que, digamos, son muy eficientes. Esto, Nati, yo no encontré, pero también se ponen así en los cultivos, ¿no? No sé, capaz que en pequeña escala hay se usa para algo, pero así a gran escala no. Se usan mucho más sí, bacterias promotoras de crecimiento se aplican, sí se usan los rizobios para hacer inoculación de semillas, pero hongos entomopatógenos no sé. Tricoderma también se usa. Sí, yo no encontré nada y no sabía si era, digamos, entonces lo que sucede es que en algunos lugares se desarrollaron algunos ecosistemas y en otros no. Pero no es que uno los utiliza entonces a grandes escalas en los cultivos. Era para que lo averigüen también si quieren. Bien, y nos quedan 3 grupitos que los nombramos y que queremos que les queden 3 cosas así. Uno son las algas, otros son los protozoarios que están dentro de los protistas, que no son algas, y los actinomicetes,
estos tres grupos de alguna manera pueden o fijar fósforo, nitrógeno, o participan digamos, en atacar a otros patógenos, o por ejemplo los actinomycetes son muy importantes en la formación del humus, y fijan también nitrógeno y sintetizan antibióticos. Estos tres grupos no nos interesan tanto, pero para que los tengan ahí por si les suenan los nombres. Y sí, a lo último, lo que queríamos volver a repetir era que nosotros vimos digamos, los microorganismos desde su ventaja, pero recuerden que muchos de estos microorganismos, no los mismos que nombramos, sino otros, ¿no?, dentro de estos grupos, pueden ser fitopatógenos. Es decir, que van a generar interacciones de patogenicidad con las plantas y van a provocar, obviamente, grandes pérdidas económicas por las enfermedades que van a desarrollar estas plantas. Entonces, asociado a esto, en algún momento se vio como una buena práctica el uso de plaguicidas, pero ¿qué es lo que fue sucediendo? Que esos plaguicidas se usaron desmesuradamente en muchos casos y provocaron poblaciones de plagas y patógenos resistentes. Esto que confundía hoy no sé quién, ¿no?, que eran resistentes. Bueno, hay veces que el uso desmesurado de estos plaguicidas, en muchos de los casos, provocó eso. Y las soluciones ante eso es, obviamente, tener agroecosistemas diversificados, es decir, lo que ya habíamos visto sobre la diversidad y la biodiversidad. Cuanto más diversificado, esto de que si tenemos un monocultivo en un campo, en las laderas de ese campo tengamos algunos otros organismos, otras plantas que puedan atraer a polinizadores o que puedan atraer a competidores, y obviamente la utilización de controles biológicos. Y lo que habíamos visto sobre los controles biológicos era que eran conjunto de técnicas que nosotros utilizamos eficazmente, en la cual, como dijo Roxana hoy, había un antagonista, que era un tercer organismo, ¿no? Entonces, en esa relación entre el hospedero y el patógeno, participaba un tercer antagonista que lo que podía realizar era o atacar al patógeno, ¿sí?, o de alguna manera tener una competencia con ese patógeno de tal manera que inducir en el hospedero una resistencia, ¿sí? Entonces, esto sí es importante. Ahí abajo de la presentación les dejé un videito de YouTube que me parece súper interesante sobre el control biológico y algunas prácticas de control biológico que se pueden hacer en grandes extensiones de tierra, si quieren mirarlo. Y el ejemplo que, este no sé si se los pusimos, bueno, este ejemplo era, por ejemplo, sobre si el hospedero es la vid o el calabacín, un patógeno muy conocido es el oidio, que es un tipo de hongo, y su antagonista es el ampelocites, que es otro tipo de hongo. Entonces, lo que van a ver es que este antagonista se alimenta del patógeno y entonces, por lo tanto, hay una competencia, ¿no? Una acción directa sobre el patógeno y entonces sobre el hospedero no sucedería más nada. Y no los habíamos nombrado solamente al inicio a los virus. Otro de los usos que se les da a los virus, por ejemplo, a los baculovirus, son virus que pueden inocularse en las plantas. Esto sí se utiliza como forma de riego, y infectan solamente a insectos, principalmente a lepidópteros. Producen como pequeños cristales estos virus, que normalmente son ingeridos como alimento por las larvas de los lepidópteros. Y estos cristales, al igual que hoy vimos con las bacterias, cuando son ingeridos, ingresan al intestino, producen obviamente esporas, se multiplican dentro del intestino de las larvas, afectan a todos los tejidos. Van a ver que hay un cambio de color producido por la muerte de muchas células y las toxinas del virus. Y obviamente este tipo de virus es inocuo para el hombre y no va a dejar residuos, pero sí va a matar a la plaga de lepidópteros. Bueno, como último, como conclusión, entonces, ¿por qué utilizar, ¿no?, a los microorganismos para combatir como control biológico? Les dejamos estas 4 reflexiones. Obviamente que uno puede reducir las aplicaciones de agroquímicos, puede aminorar el impacto sobre el suelo, porque nuevamente esto no es necesario hacer rotaciones, ¿sí? Si nosotros tenemos
un tipo de microorganismo que combata a otro patógeno, no es necesario de alguna manera hacer rotaciones y la incorporación de nuevos microorganismos. Obviamente disminuye el riesgo de aplicación y mejora la seguridad operatoria. Seguramente habrán escuchado nombrar que en muchos lugares que se hace siembra hay como muchos casos de cáncer asociados al uso de plaguicidas, así que de alguna manera utilizar microorganismos va a mejorar esa seguridad operatoria. Y los productos biológicos, en algunos casos, no en todos, son más económicos que los fertilizantes que se usan comúnmente. Eso es con respecto a por qué utilizar los microorganismos como controles biológicos. Y creo que no hay más nada. No, esa es la última. Nati, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. A ver. Dejar de presentar. Perfecto. Bueno. No, solamente Entonces, agregar algo que por ahí no nombramos, de cuando se usan como bacterias entomopatógenas o así, que no solamente mata al insecto, sino que también es una forma de propagación del mismo individuo, o sea, de las mismas, en este caso, bacterias u hongos entomopatógenos, ¿no? Como que claro, se van como alimentando, o por la generación de toxinas se muere ese insecto, pero una vez que se muere, eso es como un inóculo que va a permitir la propagación de esas bacterias o de esos hongos, y que va a permitir como maximizar el rendimiento de ese control, ¿no? Va a seguir como, no solamente como que con un individuo que se ve afectado por un insecto que se ve afectado por ese hongo o esa bacteria, se acabó el efecto, sino que a partir de ahí se dispersan un montón de nuevas bacterias o un montón de esporas que van a generar nuevos hongos que van a poder de vuelta colonizar nuevos insectos y van a poder seguir ejerciendo su poder de control sobre esas plagas. claro. Hay como una multiplicación, como si fuera un caldo de cultivo, piensen, ¿no? Como que tengo a dónde producirlos, esas esporas y esas bacterias. Salud. No te resfríes, no te resfríes. Bueno, Igual no que el sé, COVID. Se van a esparcir igual que el COVID. Igual que el COVID. Claro. Bueno, esperemos que no tanto. Esperemos que no. Bueno, fíjense que en el COVID, digamos, la diseminación no tiene que ver con el COVID en sí, el virus, sino cuando uno estornuda, ¿sí? Cuando uno realiza el contacto, la diseminación de las células que contienen al COVID, ¿sí? Bien. Era un texto bastante corto, no sé si les quedaron dudas sobre lo que leyeron o sobre lo que vimos en la clase. ¿No? Aparte es un tema que me parece que les gusta, ¿no? Como es bien aplicado a sus respectivas carreras. Ambas. Resultó interesante, la verdad que sí. Bien. Sí, Juan. ¿Qué tal? Buen día. Tengo una consulta. Esta fijación del nitrógeno que por ahí hacen las micorrizas. Vamos de vuelta. Recuerden que si bien aportan nitrógeno, ¿sí? Lo principal es el fósforo. No, pero puedes hablar si querés de absorción de nitrógeno, no pero de fijación. absorción. Fijación, ¿te acordás que era el primer paso que solamente hacen las bacterias y que permiten transformar ese nitrógeno atmosférico a otra forma de nitrógeno que puede ser amonio o amoníaco? Bien, pero puede si ser en forma alimentan de nitrógeno a la planta. Sí. Bien, esto me puede, cuando veíamos, por ejemplo, el ejemplo que había un maíz. Cuando veo el maíz, la formación del fruto, digamos, no sé si se llamará así, el maíz, la mazorca, sí. No requiere de otros nutrientes, ahí está. No requiere más quizás de potasio que de nitrógeno. A lo que me refiero, la micorriza no hace un aporte compulsivo del nitrógeno y a veces puedo llegar a necesitar otro nutriente. No, porque la planta va a aprovechar lo que necesita. Digamos, aunque vos como si yo te abriera la boca y te metiera cosas, no es lo que va a suceder. La planta solamente va a aprovechar, va a obtener del hongo lo que necesita. ¿Sí? Imagínenselo como la placenta en el ser humano. ¿Qué hace, digamos, el intercambio entre la sangre del feto y la sangre de la madre? El feto obtiene lo que necesita, no todo lo que le da la madre. Entonces, piénsenlo así. Sí, no, y además pensarlo como que, de vuelta, las micorrizas lo que hacen es
aumentar la superficie de suelo explorado. Y eso va a permitir aumentar la absorción, sobre todo de nitrógeno, fósforo y agua, pero también de todos los minerales que van a estar disueltos en esa solución del suelo, en el agua. Entonces, vos me decís, bueno, como en realidad necesita más potasio. No sé cuánto más potasio necesita, pero ponerle que necesite más potasio, bueno, va a poder absorber parte de ese potasio en los minerales que va a estar absorbiendo de la solución del suelo también. Pero simplemente porque explora más superficie de suelo. Imagínate que si la raíz es así, bueno, en vez de medir 1 centímetro como mide mi dedo, bueno, mide 10 centímetros gracias al hongo. Entonces, tiene mucha más superficie de suelo explorado, como 10 veces más de lo que exploraría por sí sola. Entonces puede absorber muchos más nutrientes, mucha más agua, mucho más fósforo, mucho más nitrógeno. Nitrógeno y fósforo los nombramos siempre porque son macronutrientes y se necesitan en grandes cantidades en la planta porque forman la estructura de todas las macromoléculas que necesitan todos los seres vivos para poder constituirse. Desde los hidratos de carbono, que se necesita carbono, hidrógeno, los lípidos que necesitan los mismos, los ácidos nucleicos, que los vamos a ver la clase que viene, que necesitan fósforo también y nitrógeno, además de hidrógeno y carbono, y las proteínas que también necesitan nitrógeno, además de hidrógeno y carbono. Entonces el nitrógeno y el fósforo son indispensables para formar estas macromoléculas que vamos a ver que forman tanto el material genético, el ADN y el ARN, como también las proteínas, que eran estas estructuras que como que llevaban el mensaje y que eran las que actuaban. Entonces vos querés producir, por ejemplo, azúcares para poder guardarlos, almacenarlos y llenar los granos de esa mazorca. Bueno, tenés que tener toda una maquinaria dentro de la planta para que eso se pueda llevar adelante. Y se necesitan, sobre todo, nitrógeno y fósforo. Claramente se van a necesitar micronutrientes también. Sodio, potasio, cobre, cadmio, no sé, un montón. Pero todos esos, si aumentás la superficie de suelo explorado, los vas a poder adquirir con mucha más facilidad. Entonces ese es el beneficio de las micorrizas. Explorar mayor superficie de suelo. Juan, no, quería aclarar una cosa que dijo Juan y me quedé pensando, como que Juan dice, no, la mazorca va a necesitar más potasio. Ojo con esos términos, no es que la mazorca, la planta en sí, lo que va a hacer en todo caso es acumular potasio en la mazorca. El fruto es el lugar de acumulación de nutrientes, si quieren, pero no es que una parte de la planta va a necesitar cosas, digamos, sino que toda la planta trabaja en conjunto y lo que va a terminar haciendo es acumularlo en un lugar como un fruto, ¿sí? Bien. Alguien me hace una pregunta, no sé quién. Sí, yo quería consultar las micorrizas, que ustedes decían que mediante las hifas, como aumentan la exploración, ¿ayudan también al desarrollo radicular? O sea, ¿crece la raíz o solo mediante el hongo se expande? Crece la raíz, pero porque está obteniendo más nutrientes y va a crecer toda la planta en general. Como cuanto más nutrientes tiene la planta, se favorece el crecimiento de esas plantas. Entonces sí, si comparás dos plantas, una con asociación micorrítica y otra sin esa asociación, esta planta va a tener un mayor rendimiento, va a ser más grande, va a tener más nutrientes, va a tener más hojas, va a tener más raíz. Pero porque puede obtener más nutrientes y eso le permite como maximizar su rendimiento. Pero no produce, por ejemplo, fitohormonas, como sí producen algunas bacterias PGPR, promotoras de crecimiento, que estimulan el crecimiento radicular. Ahí está, era para diferenciar bien de la otra que era de crecimiento radicular. Gracias. Claro, digamos, pero vos a la vez, cualquier asociación simbiótica o no simbiótica que tengas con los microorganismos, sí vas a ver lo que dice Nati, ¿no? Como una diferencia en el follaje, una planta más pequeñita, porque obviamente que esa planta tiene una ventaja comparativamente con la planta control, si quieres. Un poco tarde, Gladys. Ya estamos terminando. Bueno, no sé si quedaron... Estoy pensando qué preguntas. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, yo uso micorrizas también para los cultivos y viene como si fuera arena, como una especie de polvo. ¿Esto cómo se activan? ¿En contacto con la humedad o cómo es que empiezan a funcionar? Pensá que lo que vos seguramente tenés son como levaduras, células unicelulares o esporas que a partir de esas van a empezar a formar las hifas. Y pensá qué características necesitan los hongos. ¿Qué te parece que necesitan los hongos? ¿A dónde ves que crecen los hongos? Humedad.
Sí, pero los hongos en general, en las paredes, no sé, ¿a dónde? Humedad. Humedad, seguro. Entonces, humedad, no inundaciones, ¿no? Porque tampoco necesitan humedad. Y otra cosa muy particular que muchos hongos necesitan es un poco de oscuridad. ¿Sí? Y ahí se activa, digamos, y ahí empieza sí, su pero proceso. seguramente te debe decir que las pongas en remojo o que las rocíes, ¿no? Que les hagas como un spray de agua. Yo directamente lo pongo en el sustrato como polvo, digamos. Sí, pero cuando regás es eso, son esporas, que son como unas estructuras que tienen los hongos para poder reproducirse, les permiten como si fuera una semilla, entre comillas, muy entrecomillado, no lo pongan en el examen, como si fuera como una semilla de un hongo, ¿sí? Que sería una espora, muy entrecomillado, muy entrecomillado. Pero entonces es una estructura de supervivencia en un estado de latencia que le permite después, se produce la germinación de esa espora y empieza su crecimiento y empieza a desarrollar las hifas a partir de esa espora. Pero le permite, por ejemplo, viajar a través del viento o del agua a grandes distancias, movilizarse, con esta estructura de latencia en su crecimiento y restablecer el crecimiento una vez que encuentra las condiciones óptimas, que serían, por ejemplo, como dice Romy, agua, oscuridad, ¿sí? Y en este caso encontrar una raíz para poder hacer la simbiosis. Y seguramente ya en ese preparado que vos lo ponés en una tierra también bastante nutrida, me imagino. Sí. No es, claro, digamos, utilizás o comprás hojarasca, humus, una cosa así. No sé cómo se lo venden el humus, porque la chica vive en el campo y produce humus, no sé, pero creo que lo venden, ¿no? En los viveros así. En mi caso también lo produzco y lo mezclo con perlita, le pongo micorrizas. Bien. Muy bien. Bien, es importante eso que dijo Jad. Le pongo perlitas, no sé qué, ¿para qué piensan que hace eso? Para que no se compacte. Claro, para generar un sustrato un poco más aireado. Un poco más aireado, entonces va a beneficiar a aquellas también bacterias, ¿no? Aeróbicas. En algunos cultivos, en otros no conviene, ¿no? Eso queda claro. Ahí pregunta Darío sobre el nitrógeno, si se aplican estos microorganismos independientemente de que haga falta. No sé si me estás hablando como a gran escala y yo te puedo contestar a nivel agronómico. Siempre que se siembra una leguminosa, se inocula con un rizobio. Aunque hayas hecho un cultivo con leguminosa el año anterior y sepas que tenés rizobios ahí, inoculás igual, para maximizar la posibilidad de que se produzca esta simbiosis y la maximización del aprovechamiento del nitrógeno. Normalmente por eso, las semillas, ¿no, Nati? Se venden inoculadas, digamos. Se venden inoculadas, y si no las inoculás vos, que es mezclar la semilla con los rizobios en este caso. Lo mezclás y después aplicás la semilla que ya está como impregnada por fuera con esas bacterias. Lo mismo para otros biofertilizantes, muchas veces se hace lo mismo, se inoculan las semillas, es decir, se mezclan primero las semillas, se ponen en contacto con el bioinoculante o el biofertilizante, lo que fuere, y después se llevan al suelo. Pero medio que se aplican por default, a gran escala estamos hablando. A pequeña escala, no sé, tal vez haya un manejo diferente, pero a gran escala lo haces medio como el paquete viene así. Bien. Buen día, ¿se escucha? Sí. Perdón, tengo un día medio difícil. Sí, el nitrógeno, eso, pero en general la pregunta era a todos los microorganismos. O sea, eso que dijiste, se aplican por default en general, independientemente de si es a gran escala o en menor escala. Pero vas aplicando un poco de cada uno para que haya un equilibrio. No, obviamente que no, porque, digamos, en el caso de las leguminosas, vos lo que vas a necesitar es este tipo de bacterias en particular, ¿no? Como depende tu cultivo, depende lo que necesite. No sé qué es claro. No es que, bueno, voy a sembrar tomates y también, no, ¿me entienden? Porque ahí de vuelta estamos como, si quieren, modificando, obviamente, el ecosistema. Y lo que no queremos hacer es eso, porque cuando nosotros modificamos a grandes escalas el ecosistema, lo que estamos haciendo es permitir el crecimiento en demasía de un tipo de microorganismo y no de otro,
y entonces terminamos modificando todo el ecosistema. Entonces lo que queremos hacer es obtener la ventaja competitiva para nuestro cultivo, pero sin modificar el resto del ecosistema. Bien, pero eso es si yo de repente en un solo sector, en un determinado de terreno del ecosistema, cultivo solo tomate. Ahora, si yo en ese mismo sector tengo, no sé, tomate, morrón, lechuga, albahaca y demás, ¿cómo lo controlás o cómo lo identificás? Ok. No sé si entiendo la pregunta, perdón, pero no entiendo qué es lo que querés controlar. No, él me parece que lo que quiere decir es, yo quiero tener la ventaja competitiva de todo, que tenga los mejores tomates, los mejores ají, la mejor albahaca. Me parece que eso es lo que quieres decir. Entonces, ¿qué le agrego? Voy por ese lado. En realidad... Claro, entonces la respuesta es no. Cada cultivo particular necesita su organismo particular. Sí, y no estás aplicando todo el tiempo todos los microorganismos tampoco, ¿no? Como en el suelo de por sí hay algunos de estos organismos que ya van a estar presentes. Podés después favorecer el crecimiento de alguno o podés hacer la inoculación de alguna semilla con alguna en particular en función de una problemática que estés viendo. Por ahí no vas a usar una bacteria o un hongo entomopatógeno si no tenés una plaga de insecto que se asocie con esas propiedades entomopatógenas que tienen las bacterias o los hongos. No es que lo aplico por las dudas igual. O por ahí, si tengo como un buen suelo con una cantidad de nutrientes adecuada, no necesito agregar una bacteria promotora de crecimiento, porque las plantas van a estar creciendo en perfectas condiciones sin la necesidad de que yo esté agregando nada, porque tal vez ese suelo de por sí ya tenga algunas de estas bacterias. Y todos estos procesos, tanto de promoción de crecimiento como de antagonismo contra patógenos, se den de forma natural. Yo puedo intervenir para maximizar esas relaciones de competencia o de simbiosis en algunos casos particulares, pero no es que todo el tiempo voy a estar interviniendo la producción. La voy a hacer cuando necesito verlo. Y me voy a dar cuenta porque tengo deficiencia de nitrógeno, que lo voy a ver en la coloración de las hojas más amarillentas, menor crecimiento de la planta. Voy a ver cuando tengo deficiencia de fósforo, cuando tengo, la aparición de alguna plaga, como decíamos. Y es como lo mismo que el control biológico sería como el concepto, ¿no? Voy a aplicarlo en el momento en que es adecuado aplicarlo, cuando me empieza a generar pérdidas económicas en el cultivo o empiezo a verme perjudicado por la acción de tal o cual patógeno o por la falta de algún nutriente. Entonces, en vez de aplicar un fertilizante inorgánico, decido utilizar algún mecanismo más orgánico para solventar ese déficit o ese problema que estoy teniendo. Pero no es que todo el tiempo voy a estar interviniendo, porque sí. No sé si eso contesta la pregunta, porque no, sí, perfecto, no sé si la terminé de entender. Ah, perfecto. Okay. A eso quería llegar, o sea, cuándo se aplicaban o cómo yo los identificaba, o sea, es en función de cómo va creciendo y desarrollándose la planta en este caso. Exacto. Y eso también va a tener que ver un poco con lo que hablábamos. Si solamente tengo en mi huerto tomate, bueno, claramente el tomate va a necesitar determinados nutrientes y se los va a gastar en un momento y de una forma determinada. Si tengo tomate, albahaca, lechuga y no sé, y repollo, bueno, ahí ya va a empezar de vuelta. Las raíces de esas plantas van a generar exudados diferentes, voy a tener distinta población de microorganismos en esos suelos, los requerimientos de esos cultivos van a ser distintos, el momento de su ciclo de vida en el que lo necesitan también van a ser diferentes. Entonces eso me va a permitir como mejorar el aprovechamiento de esos recursos en el tiempo y en el espacio. Entonces un poco también esto, ¿no? Como pensarlo como hay un montón de formas de prevenir estos déficits, evitando el monocultivo, haciendo prácticas de labranzas adecuadas, mejorando, no sé, el aprovechamiento o el uso de recursos, del agua, del espacio, demás, maximizando la diversidad que tengo en ese, no sé, en ese cultivo que esté haciendo. Como hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo en conjunto y que van a prevenir, si se quiere, como llegar a situaciones de déficit. Otra cuestión que Nati les dijo es, aparte de observar a las plantas en sí, cuál es el déficit que uno puede observar directamente, en muchos casos se hace análisis de suelo, digamos, se estudia antes el suelo antes de comprar una chacra o de empezar un cultivo masificado, si querés, para producción. Entonces ahí uno ya tiene analizado, digamos, cuáles son las deficiencias de su suelo, qué es lo que necesitaría y eso. Sí, y a gran escala también aclarar que
cuando estamos hablando de grandes extensiones de tierra, no solamente puedo hacer análisis de suelo antes de generar un cultivo, sino también puedo hacer análisis de qué le voy a aplicar a mi suelo. Por ejemplo, está muy de moda utilizar, voy a poner un ejemplo porque justo yo trabajo con eso, residuos de la producción aviar, ya sea guano de gallinas ponedoras o cama de pollo, y los productores meten eso directamente al suelo sin saber cuál es la composición de esas enmiendas orgánicas que están aplicando al suelo. Y muchas veces en esas enmiendas, o mal llamadas enmiendas, si no están del todo bien tratadas, pueden incorporarse bacterias que pueden ser patógenas para las plantas. Entonces, no solamente como tener en consideración que se pueden hacer análisis de los suelos previo a la incorporación de un cultivo nuevo, sino también análisis de qué le voy a meter a mi cultivo. ¿Qué cantidad de nitrógeno aporta ese guano? ¿Qué cantidad de fósforo? ¿Cuál es la conductividad eléctrica que tiene? ¿Cuál es, no sé, existe la presencia de bacterias patógenas? ¿Existen protozoos ahí adentro? ¿Existen otros patógenos como los nematodes que ya los vimos? Como puedo hacer análisis de un montón de variantes, ¿sí? Como físico-químicas, microbiológicas, presencia de animales, o que pueden ser plaga. Y en eso de tener en cuenta que no lo que se aplica, suponete, en el norte del país, por dar un ejemplo, es lo mismo que uno puede aplicar en el sur del país. Digamos, porque yo lo que siento por lo que Darío preguntaba es que, bueno, uno a veces empieza a leer y dice, le voy a poner esto a mis plantas para que crezcan así. Y no necesariamente tu suelo está relacionado con el suelo que están informando en ese estudio, por ejemplo. Capaz que a nivel de viveros es un poco más fácil, ¿no? Y eso lo van a ir viendo en las materias que tengan ustedes, hacer estos estudios, ¿no? Porque normalmente cuando un chacarero alquila un campo, no le manda a hacer un análisis de suelo, ¿no? O sea, como que algunos sí, ¿no? Y otros no. Pero en el vivero uno tiene como más controlado todo eso. Bien, creo. Creo. Aclaremos. O ustedes deberían, porque van a hacer. Se supondría. Se supondría. Bien. Bueno, no sé si les quedó dudas. ¿Tienen dudas sobre el anterior apunte? Que era más, digamos, este era más fácil, el anterior apunte era más complejo. Sí, y los que se vienen son más complejos también. Este fue como el fácil de la tanda. El fácil del segundo parcial. Pero lo vamos a tomar. Y el ejemplo de BT que puso Nati me gustó. ¿Vieron? Ya lo anoté. Ya notó, empezó a notar. Está bueno, repásenlo, porque está bueno. Lo podemos utilizar para tomar esto y para tomar lo que sigue. No, eso es maldad, Pablo. Es el tema más fácil de todos los que le vamos a tomar, en serio. Porque ahora, a partir de hoy, le subimos, y son 3 clases, es la unidad 5, que es todo de genética. Entonces, la unidad hoy empieza con introducción a la evolución, que es la selección natural, y introducimos un poco más, nos metemos a estudiar un poco más en profundidad la molécula de ADN y la información que está ahí adentro. La clase que viene vamos a empezar a estudiar las leyes de la herencia y un poco entender esto, ¿no? Cuando se cruza una planta con una flor roja, con una planta con una flor amarilla, ¿por qué algunas de las plantas de las semillas que generan esa cruza van a tener flores amarillas y otras van a tener flores rojas, y en qué proporción vamos a obtener esas semillas? Y en el último encuentro nos metemos con un poco más de híbridos, podemos hablar, no la terminamos ese encuentro, pero por ahí me gusta hablar de transgénesis, algo, por ahí puede ser interesante. Pero todos los temas están relacionados, tal vez ustedes piensan que pero si ustedes, por eso me gustó el ejemplo del maíz BT, porque van a poder terminar relacionando, ¿no? El uso, ¿no? Y el estudio de un gen de una bacteria en sí, incorporado en otro organismo. No sé qué pusieron. Juan, levantó la mano. Perdón. Sí, perdón, hoy estoy pesado. El antagonista del oidio, ¿se comercializa también? Así como por ahí tricodermas y micorrizas. Sí, ese sí. En particular, ese sí. Pero me imagino que hay otros que no se comercializan y que son naturales. ¿Sí? Porque es como más... no significa que alguien te lo embolsó, lo produjo, lo embolsó y te lo vende. Claro, que lo pueda conseguir, me refiero a eso. A que pueda, porque hablamos de los hongos del suelo y por ahí sí aquellos antagonistas, pero los aéreos
se me ocurre que no tienen, por lo menos, no tanta, yo no tengo la información de si se comercializan o no, cómo combatir el oidio, ahora me entero. Fíjense en los libros que les pusimos abajo de la guía, en esos libros, en algunos casos dice la marca de algunos que se comercializan, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, esto depende de dónde vivas, en qué zona estés, cómo te llegan esas cosas, si vas al vivero, no sé. Yo vivo como medio en el campo y estoy medio... No, y también un poco también de la incidencia que tenga en la enfermedad, ¿no? Digo, ¿vale la pena realmente hacer la aplicación de eso? Si tengo una planta con oidio, ¿vale la pena aplicar un antagonista? Y en verano el zapallo, la verdad que sí. La verdad que sí, bueno, sin duda cae la producción, pero tremendamente. Bueno, pero por eso digo, como evaluar todos esos factores. ¿En qué momento empiezo a perder productividad? ¿En qué momento sí necesito hacer un control biológico? ¿Cuándo empieza a valer la pena? Y ahí, bueno, no sé si hará un costo económico del costo que me sale comprar el producto que quiero aplicar para hacer el biocontrol, cuánto estoy perdiendo de mi rendimiento, si lo voy a comercializar o no, el impacto que va a tener en el resto del ecosistema que estoy, no sé, estudiando o que estoy manejando. Como, no porque no lo apliques a tus plantas de zapallo, sino como para empezar a pensarlo como a gran escala de todas las variantes que uno tiene o tendría que tener en cuenta al momento de hacer cualquier práctica de manejo. Sea de oidio, sea de fertilización, sea de control biológico de plagas, sea de cualquier cosa. Como hay un montón de variantes que uno tiene que considerar. Sí, me parece, y es súper válido lo que dice Nati, como que siempre tenés que considerarlas, ¿no? Porque uno a veces como que dice, yo voy a plantar esta plantita y le voy a poner, voy a comprar la tierra como humus, cosas así, bueno, pero depende si es a escala de producción o esa escala de hobby, me parece que es diferente. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Juan decía, bueno, el oidio hace estragos en mis zapallos, no sé, o en la producción de zapallos si querés, pero ¿qué pasa si vos inoculás este hongo en particular, ¿no? Y no hay oidio, ¿no? ¿De qué se va a alimentar? Entonces, ¿con quién va a competir? Eso es como para tener en cuenta, ¿no? Esas cosas. Muchas gracias. Trataba de buscar el análogo de lo que era lo aéreo, sea el oidio, botrytis, alternaria, o sea, así como las tricodermas en el suelo, pero el análogo en la parte aérea. Sí, esa es otra cosa, que en los libros tienen los patógenos de todas las partes de las plantas. Nosotros solamente nos habíamos enfocado en el suelo porque nos interesaba esa parte, pero obviamente que bacterias, hongos, algas, protozoos y actinomicetes hay en las distintas partes de distintos órganos de la planta. Sí, y se puede hacer control biológico en cualquiera de esas partes. Claro. En los frutos, en las hojas, en los tallos, en las bases de los tallos, en las raíces. Gladys había levantado la mano. Buen día, ¿cómo están? Entré tarde porque estuve con la glucemia muy alta estos días y eso me significa que no veo. Pierdo la vista y se me nubla todo, así que es imposible ver. El trabajo práctico lo empecé a hacer y lo que les quería comentar es que mi macetero es muy nuevito con respecto a que hace muy poco le puse tierra, entonces no tiene casi, lo único que tenía era una hormiga negra. Otra cosa no encontré, y cuando escarbé un poco para ver si había algo abajo, no vi lombrices, así cosas como para hacer el trabajo del ecosistema. Y no sé qué hacer, no los pongo, o los pongo porque sí que están. ¿Cómo sabés que están si no los viste? Claro. Y yo no los vi, pero yo calculo que por ahí más profundo están. No quise porque no, tengo Gladys, tal vez no sea un ecosistema lo que vos estás estudiando y sea una maceta. Entonces, claro. y de nuevo, este es un trabajo práctico que nosotros les dimos las indicaciones para hacerlo a principio de cuatrimestre. Estamos a 3 semanas o 4 de que termine el cuatrimestre. Ahora lo que tienen que hacer es reformular el trabajo que ustedes ya hicieron. Y reformularlo implica lo que explicamos la vez pasada. Cuestiones de forma.
Y si hay problemas de contenido, en todo caso lo que tenés que fijarte es cuál es verdaderamente un ecosistema que vos puedas estudiar para poder hacer y cumplir con la consigna del trabajo práctico. Como ya les dijimos, Claro, tiene que haber al menos 10 organismos de por lo menos 2 reinos, como mínimo. Si pueden ser 3 reinos, excelente. Bueno, gracias. Cintia, que también tiene la mano levantada, ¿o quedó vieja la mano? No sé. No, sí. Quería preguntar una de las preguntas de la actividad. Dice, porque me quedó la duda de por qué es falso, dice, las bacterias nitrificantes son los organismos que permiten que el N atmosférico puede ser asimilado por las plantas. Yo puse que sí, que es verdadero. Bueno, pero un poco dice, lo que hablábamos del ciclo del nitrógeno. Las nitrificantes, ¿cuáles son? En el ciclo del nitrógeno. Ay, no me mataste. ¿Eran las que fijaban nitrógeno atmosférico o las que desde amonio agarraban el amonio y lo transformaban? Agarraban el amonio. El amonio. Me pasó lo mismo, Cintia, llegó y está mal redactado, porque no es así. Pero quizás quieren que ponga verdadera o falsa. No, para mí es falsa. Pero voy a poner... Bueno, pero está bueno, cuando ustedes piensen que es así, la justificación lo es todo. Porque digo, si hubiera una parte para justificar, le justifico el ciclo del nitrógeno. Digo, pero acá falta bastante. Y bueno, ahí caí y digo, ¿por qué? Si había puesto falsa, ¿por qué después puse verdadera? Bueno, pero en los parciales, igual quédense tranquilos, vieron que el verdadero falso del parcial era para justificar. Claro, entonces justificadas, claro. Lo que vale en realidad el verdadero o falso no es si le pegaron a si era verdadero o falso, es si le pegaron a la justificación. Entonces, si ustedes me ponen verdadero porque luego de la fijación las bacterias nitrificantes permiten que ese nitrógeno se transforme en formas asimilables por la planta como nitrito y nitrato, va a ser correcto. Ahora, si me ponen, bueno, ya no sé si era verdadero o falso, pero si no me justifican esto de esta forma, entonces no va a estar bien la respuesta. Está bien. Ahí tenía mi observación. Perdón, Cintia, ¿vos te estás refiriendo a las actividades o a la guía? Al cuestionario. A la guía. Ah, quiero ver cómo está expresado. Ah. No, está bien. Bueno, otra cosa que les queríamos decir es que empiecen a desarrollar y responder las preguntas que están en los apuntes. Porque, como ya les dijimos con Nati, no vamos a ser tan buenas en el segundo examen y vamos a poner más preguntas a desarrollar. Y vamos a evaluar eso. Entonces, empiecen a pensarlo y empiecen a responder esas preguntas. Bueno, yo, Nati, no sé. No, hay gente que recién entra. Y era una clase súper corta. Yo cuando la vi dije, uy, qué clase cortita. Pero bueno, mejor para ustedes. Les queda todo el resto del día para empezar a leer el otro tema. Y hacer las actividades que adeuden. Sí. Eso. Hay gente que adeuda la actividad 9. Hoy recuerden que termina supuestamente la 10, pero la 9 la corrimos porque hay gente que nos pidió. Pero hay gente que debe la 9. Bien. Y algunos que... sí. Yo voy a tener un rato libre, así que algunos que hayan entregado, menos Irma, que ya me anoté que Irma no, voy a empezar a corregir TPs. Nati, no. Porque lo voy a cambiar como Irma a PDF. Ya te lo corregí. ¿Ya me lo corregiste? Ya está perfecto, muy bien. No es necesario, porque el tuyo sí está en PDF. No estaba en Word, Roxana. Seguro la segunda entrega, porque me faltaba cosas, me faltaba agregar unas cosas. Bueno, yo te lo corregí, estaba muy bien. ¿Qué te iba a decir? Te hago una preguntita que me quedó pendiente y capaz que ya lo dijeron, y por favor, esta señora Conduri. Cuando dice, siempre dándome, ¿podrías explicar por qué es importante incorporación de leguminosas en la rotación de cultivo? Cuando hago la rotación, como bien me dijo Nati, sí. Nati, ¿por qué es importante? ¿Por esta de la incorporación del nitrógeno? Porque vos vas a estar incorporando nitrógeno al suelo.
Entonces, si está vos bien. después de la leguminosa tenés otro cultivo, ese cultivo va a poder aprovechar el nitrógeno que quedó en el Está suelo. bien, está bien, está bien. ¿Sí? No sabía si lo que había pensado estaba bien. Bueno, gracias. Tengo unos ruidos. Se me está cayendo la casa. Mi casa tiene muchos vidrios y la máquina que está pasando por afuera es una de esas aplastadoras. Todo se mueve. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. Si tienen alguna duda, escriban. Si alguien... Esperemos Los que que todos todavía no entreguen. entregaron, entreguen hoy, último día. Claro, entreguen, basta. Bueno, si tienen dudas, nos escriben y les indicamos cómo pasarlo a PDF y esas cosas. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chao. Gracias.